Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, ¿quién? Que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Hasta ahí vamos a dejar la escritura. Le ruego que ocupe su lugar, que el Señor ya tiene bendición por medio de su palabra. Estamos mirando en la escritura que acabamos de leer un hecho inédito de Jesucristo. ¿Por qué le digo que es un hecho inédito? ¿Jesucristo era líder de alguna religión? No, ¿verdad? ¿Jesucristo era pastor de alguna congregación? Tampoco, ¿verdad? Jesucristo no era responsable de una sinagoga, de una congregación o de un movimiento religioso, pero en ese día Él fue el que predicó. Por eso le digo que es un hecho inédito, porque conociendo a los fariseos, dice la escritura, solo para darnos una muestra de cómo era el corazón de los líderes religiosos fariseos que gobernaban y dirigían las sinagogas, donde se decía que se buscaba a Dios y donde se decía que estaba el camino al reino de los cielos. Mire qué clase de corazón tenían este tipo de personas, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los días, a saber cómo se haya llamado el líder de allí, de esa congregación, donde ahora no estaba predicando, ahora había un invitado para predicar. Porque a saber cómo se haya llamado ese hombre, Mustafa, Ali, o a saber cómo se haya llamado, un hombre oriental, tal vez raro, no lo sé. Lo que sí sé es lo que había en su corazón, porque aquí lo delata la palabra de Dios. Había una mujer que tenía 18 años enferma y Mustafa, Ali, o a saber cómo se haya llamado ese líder religioso, solo la miraba. Solo se daba cuenta que la mujer tenía 18 años enferma y el hombre como si nada. Tal vez pensaría, pecado ha de tener, pero aquí la Biblia no dice que esta mujer tenía pecados. La Biblia no dice que lo que estaba padeciendo esta mujer era por rebeldía. No, no dice eso la Biblia. No especifica el Señor que esta mujer estuviera enferma por pecado, por rebeldía o por lo que sea. No. La palabra de Dios especifica que era Satanás el que tenía enferma a esta mujer. Y el líder, por 18 años, la miraba enferma y no pasaba nada.
Ni siquiera, mujer, voy a orar por ti. Pero fue Jesús el que en esa ocasión cambió la historia de esa sinagoga. Porque la congregación estaba acostumbrada a ver los hechos del líder. Y para que usted entienda un poco mejor de lo que le quiero trasladar de parte de Dios para usted, le voy a dar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es desechando lo del hombre y aceptando lo de Dios. ¿Por qué desechando lo del hombre? Porque el líder de esa sinagoga se había enterado por 18 años que la mujer estaba enferma y diciéndose representante de Dios aquí en la tierra, dirigente de las almas al reino de los cielos para salvación, este hombre no pudo hacer por el problema de la mujer nada. No era una enfermedad común que usted dijera, es que a base de medicamentos la enfermedad pudiera desaparecer. Y el líder pues no era médico, no era médico. Pero sí era alguien que representaba a Dios en una congregación. Y teniendo a una mujer enferma por 18 años, ni siquiera tuvo el valor de presentársela delante de Dios y decirle, Señor, si está en tus manos, si no es por pecado, si no es por desobediencia y tú lo puedes hacer, sánale sus dolencias. No, jamás lo hizo. Y solamente la palabra nos dice que esta mujer llevaba 18 años atacada con una enfermedad, no por rebelde, no por una enfermedad natural del cuerpo de desgaste o de enfermedad tal vez bacteria o virus en su cuerpo, no, fue porque el diablo la tenía enferma. Y el líder, como ser humano carnal, natural, nunca se enteró que era el diablo el que le estaba ocasionando ese problema. Tal vez creyó que era porque no se tomaba sus pastillas, era porque ella había pecado, era una rebelde y lo dejó así. Pero en aquel día, Mustafa Ali, o a saber cómo se haya llamado, el líder de esa denominación, de esa sinagoga, no predicó. Y le dieron el lugar de honor a nuestro Señor Jesucristo. Y predicando, miró a la mujer y como es Dios y tiene sabiduría de Dios, se enteró el problema que esa mujer estaba atravesando y tomó acción para traer lo que era de Dios. ¿Y qué es de Dios? La sanidad divina. Porque la palabra del Señor dice, por su llaga hemos sido nosotros curados. En las iglesias cristianas debe de ser un común denominador, algo natural, algo que suceda frecuentemente, que Dios sane a las personas. Eso debe de ser lo natural en las congregaciones cristianas cuando Dios está presente. Pero cuando el hombre natural está presente y no le preocupa buscar a Dios, no sucede nada. Y pasan los años y pasan los años y no sucede nada. Por eso el tema es desechándolo del hombre y recibiéndolo de Dios. Porque el hombre 18 años supo de la enfermedad de esta mujer y no quiso, no pudo o no supo hacer nada por ella. Pero cuando llegó nuestro Señor, inmediatamente discernió y trajo lo del cielo para bendecirla a ella. Déjeme decirle algo. Esta persona enferma por 18 años no era una persona común o corriente. Era una persona muy especial. ¿Por qué, hermano? Porque por 18 años ella estaba enferma y no se fue de la iglesia. Seguía fiel en la iglesia.
a saber cuántos años más tenía congregándose en esa sinagoga, y por 18 años estaba enferma allí en esa sinagoga y jamás cruzó por su mente el deseo de salirse de esa congregación. Dios no me sana, Dios no responde. Nunca cruzó por su mente hacer eso. Otras personas, por 3 problemas que tienen y sienten que Dios no les responde, se van de las iglesias. Pero esta era una mujer muy especial. Dios la tenía preparada para que quedara en la escritura sagrada, al igual que la viuda de la ofrenda. Esta mujer encorvada quedó en la palabra eterna del Dios vivo. El cielo y la tierra pasará, pero el testimonio de esta mujer jamás pasará. Mientras haya seres humanos en la tierra, seres humanos se enterarán que esta mujer fue una mujer muy especial en Dios. A pesar de sus problemas, a pesar de su enfermedad, nunca pensó en abandonar a Dios, ni lo culpó de su problema o de su enfermedad, porque muchos sí lo hacen. ¿Y sabe qué? Yo escuché en alguna ocasión la opinión de una persona que tenía algunos 5 años, que había llegado a una iglesia X en algún planeta. Esa persona llegó teniendo 5 años congregándose, de pronto sintió que tenía algo especial de Dios y pasó a dar testimonio y dijo: yo le doy gracias a Dios porque ahora entiendo que Dios ha disipado todas mis incógnitas y todas mis dudas, y entiendo que Jesús es Dios y que necesito venir a la iglesia para salvarme. Gloria a Dios, dije yo, qué bueno. Pero al estar meditando este tema, entonces de pronto me brotó esta inquietud que le voy a declarar en estos momentos, porque en realidad lo que dijo esta persona no era cierto. Es verdad que el entender a Dios y el conocer a Dios nos trae una alegría, es verdad. Pero no es la respuesta a todas nuestras inquietudes o todas nuestras incógnitas. Le voy a decir por qué. Porque entonces yo estoy diciendo: ya aprendí de Dios, ya conozco a Dios y ahora estoy bien en todas las áreas. Y eso no es cierto. Porque se nos pasa lo principal, se nos olvida lo principal. Si nosotros solo buscáramos información, le digo algo, Google nos respondería. La Biblia está ahí. Usted pregúntele a Google, le va a responder, porque en estos tiempos, alguien dijo por ahí, Google lo sabe todo. Es más, si fuera por responder incógnitas, ya en los hogares existen esos aparatitos que hasta nombre de mujer tienen. Alexa le llaman, ¿verdad? Usted le dice: Alexa, ¿quién fue Buda? Y Alexa le responde: Alexa, ¿quién fue Fidel Castro? Y Alexa le dice: Fidel Castro nació aquí, nació a tal fecha, esto hizo y estas son sus obras, y le da todas las señales, toda la información, porque la tienen. Si fuera por responder inquietudes y dudas, hermano, tenemos en estos momentos la tecnología del cumplimiento de la palabra de Dios, porque la palabra del Señor dice que en los últimos días la ciencia aumentaría. Y eso es lo que están viendo nuestros ojos. Cualquier duda que tengamos de la Biblia o de cualquier otra cosa, Google, Alexa y a saber qué otras cosas más, ChatGPT nos responde. Pero no es por dudas e inquietudes que nosotros estamos de pie, porque se nos pasa por alto que tenemos un enemigo poderoso que nos odia, que nos quiere ver enfermos, que nos quiere ver llorando y que nos quiere ver derrotados, renegando de nuestro Dios. Y eso no es información. No es falta de información lo que tienen muchas iglesias, es falta de unción. ¿Por qué? Porque
ver milagros, el enterarnos de milagros, eso debiera ser lo más común, como fue tan común en los días de Jesucristo. Y el Señor dijo claramente, el que cree en mí, mayores obras que las que yo hice, podrá hacer. Y los milagros que nosotros nos enteramos por la palabra de Dios que hizo Jesús, multiplicación de panes, resurrección de muertos, sanidades de leprosos, vista a los ciegos, levantamiento de paralíticos, todo eso debiera de ser común en las iglesias cristianas. Pero ¿qué hay en las iglesias cristianas? Demasiada información. Cursos de esto, curso de aquello, cuando lo que más necesitamos es ver que surjan milagros. Porque, hermano, yo no me encuentro en la Biblia a ninguna persona preguntándole al apóstol Pedro, oiga, apóstol, ¿en qué instituto estudió usted? ¿Para creerle? No, hombre, no, si ni siquiera estudió el hombre. Oiga, ni siquiera Mateo, ni Lucas, que era médico, no estudiaron nada, ningún instituto bíblico especializado. Nada. Solamente creyeron lo que Jesús dijo y con eso fue suficiente. El Señor les dijo, vayan, prediquen el evangelio, sanen enfermos, resuciten muertos, les doy potestad contra toda arma y poder del diablo, no les va a hacer nada. Lo creyeron y se fueron. Y mire, por donde quiera que iban, sanidades, milagros y reprensión de demonios, ellos creyeron y no necesitaron. Hoy en día, para creerle a alguien de alguna congregación grande o pequeña, lo primero que hacen, ¿y dónde estudió? ¿En qué instituto se graduó? Para creerle. Porque si no estudió en ningún lugar, no sirve para nada. Eso no dice la palabra de Dios. Porque no es intelecto lo que necesita muchas personas. Lo que necesitan es el poder de Dios para bajarlo al reino que está aquí en la tierra. Que los enfermos sanen, que los cojos anden, que los ciegos vean, porque eso es lo que dice la palabra y tengo Biblia para demostrárselo. Ayúdeme por favor y vamos a encontrar el concepto de lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 verso 4. Vayamos a esa escritura para que veamos que no le estoy diciendo mentiras. Porque hoy en día hay muchos y muchas congregaciones dando cursos de muchas cosas, capacitaciones de tantas cosas, 7 pasos para hacerte rico en 5 y óigame, pasos para esto, pasos para aquello, ya parece que están ensayando lambada y algún tipo de baile. No, hombre, lo que ocupamos es que el poder de Dios esté con nosotros. Mire la opinión del apóstol Pablo, lo que dice. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino mi predicación fue con demostración del Espíritu Santo y con poder de Dios aquí en la tierra. Porque el apóstol predicaba, se sanaba a los enfermos, hasta muertos resucitaba el varón de Dios, hermano, y la gente creía. Oiga, no me va a creer a mí la gente más porque yo les dé un curso de cómo ser gran empresario en la iglesia. Por mi humana sabiduría, así yo haya prosperado en algún negocio o en alguna empresa. Para el reino de los cielos eso es nada. Para el reino de los cielos no es prioridad. Porque lo que nos mandó el Señor aquí a la tierra, nosotros, los siervos de Dios y siervas de Dios, que es usted y soy yo, a traer la gloria del cielo a la tierra y que los hombres crean en Dios por el poder de Dios que está en su iglesia y lo trae a la tierra para beneficiarles a ellos. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí hemos visto el poder de Dios en sanidades, en muchas personas. Lamentablemente, muchas de ellas no se han quedado. Solo recibieron su beneficio
y contentos se fueron. Pero el poder de Dios se nota, se sabe y se conoce. Y aunque no haya cursos de esto, cursos de aquello, no importa. Lo que importa es que esté el poder de Dios con nosotros aquí en la tierra. Y yo pudiera demostrarle que no es necesario tanto lo económico como es necesario el poder de Dios aquí en la tierra. Y vamos a buscar otra escritura aquí mismo en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 4, verso número 20. Porque si fuera por cursos y más cursos que diéramos en la iglesia, un día de tanto comer, la gente revienta. Porque no tiene salida. Pero como comemos y lo que comemos sale de nuestro cuerpo, no hay problema. Pero una persona hablando espiritualmente y teológicamente que come, pero no deja salir nada, llega el día en que revienta, se harta, se enfada. ¿Por qué? Porque no está poniendo en práctica la palabra que funciona. Solo la recibe, pero no la ve que funcione, porque solo come. Pero vea lo que dice de nuevo el apóstol a los Corintios, porque el reino de Dios no consiste en cursos, ni en clases especiales. El reino de Dios consiste en poder. La gente tiene que ver en nosotros como pueblo de Dios que Dios se mueve con poder. La gente tiene que creer en Dios no por nosotros o nuestro testimonio nuestro, sino por el poder de Dios que habita en nosotros. Eso fue lo que convenció a la iglesia de la antigüedad. El poder que salía de los siervos de Dios y la gente no tenía lugar a duda. Hoy la gente dice que tiene un gran Dios, pero no tiene poder ni para sanar una gripa. Y la gente dice, ¿no es cierto? Dios no ayuda. Pero sí es cierto que hay Dios y sí es cierto que ayuda y que tiene gran poder. Y nuestro trabajo es llenarnos de Dios para que su poder habite en nosotros y entonces todos los demás vean la gloria de Dios por lo que Dios hace por medio de nosotros. Pero eso de que cursos, institutos, ¿para qué nos sirve solamente eso si no está Dios con nosotros? Cuando la palabra dice claramente que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Escuchó bien? El orden es correcto. La palabra de su poder, porque el poder de Dios viene a nosotros por obedecer su palabra. No por otra cosa. Dios no le va a dar poder a quien no obedece su palabra. Eso es perder el tiempo. Venir a la iglesia, estar aquí años y años, comer y no hacer nada, no practicar nada, no nos da poder. Y sus ojos lo están mirando. No nos da poder ni siquiera para concientizarnos que necesitamos ser salvos. Y mucha gente viene un día sí y 2 meses no. ¿Qué capacidad tienen de no entender que su salvación está en riesgo? Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.